Sean bienvenidos a este nuevo reportaje de la noticia más importante de Nicaragua TV. Estos son los últimos reportes más importantes e impactantes que ocurre actualmente en Nicaragua. El Estado de Nicaragua incumplió un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos que exige que la liberación de los 45 presos políticos encarcelados antes de las elecciones del 2021. La Corte realizó una audiencia para analizar la situación de los opositores. El gobierno de Estados Unidos advirtió que la crisis en el país centroamericano sigue siendo una amenaza inusual a la seguridad nacional. La relación entre Estados Unidos y Ortega en el poder de 2007, es especialmente tensa de las elecciones nicaragüenses del 2021, considerada fraudulenta por la comunidad internacional y que se celebraron con los rivales del mandatario que se encuentran presos en el exilio. Washington ha sancionado a decenas de funcionarios y personas del entorno de Ortega e incluso la industria aurífera de Nicaragua por ser una pieza importante que financia el gobierno. 18 meses más. Datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos a finales del año 2021 estaban inscritos en el programa TPS 241.699 salvadoreños, 76.737 hondureños, 14.556 nepalíes y 4.250 nicaragüenses. El TPS es un estatus migratorio o temporal otorgado a ciudadanos elegibles de un estado extranjero designado bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad a personas elegibles, que constituye un beneficio migratorio que da el gobierno norteamericano a ciudadanos de países elegidos que reciben protección dado que no pueden regresar a sus naciones de origen por motivos de conflictos armados, desastres naturales y algunas situaciones singulares. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció que extenderá el estatus de protección temporal, por sus siglas en inglés TPS, para beneficiarios de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, Honduras y Nepal, hasta el 30 de junio del 2024. El presidente estadounidense Joe Biden prolongó el decreto de emergencia nacional sobre la situación en Nicaragua porque estima que representa una amenaza inusual a la seguridad de Estados Unidos en una carta enviada al Congreso. Unidas en buena esperanza, en bien común, y unidos fraternalmente, solidariamente, para caminar, para seguir caminando, para consolidar la paz que nadie puede arrebatar, la paz que defendemos y resguardamos con nuestras almas, con nuestros corazones, conscientes, y lo decimos todos los días, de que sin paz no hay nada, porque para nosotros, los que amamos a Nicaragua, sabemos que porque hay patria, hay paz. Y esa paz que desde nuestra condición de patriotas nicaragüenses resguardamos y defendemos, no nos la puede arrebatar nadie. No la pueden manosear. No la pueden, como decimos en buen nicaragüense, vulgarizar. Las protestas que comenzaron en abril del 2018, el continuo desmantelamiento y debilitamiento de los sistemas sistemáticos, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, el uso de la violencia indiscriminada y las prácticas represivas contra los civiles y la corrupción que conduce a la desestabilización de la economía. Por este motivo, Biden decidió que la emergencia nacional declarada en 2018 con respecto a la situación en Nicaragua debe seguir en vigor más allá del próximo 27 de noviembre. Más de 200 opositores están presos en Nicaragua desde las manifestaciones del 2018, que el gobierno de Ortega vinculó con un supuesto golpe de Estado fallido promovido por Washington. ¿Por qué Ortega mencionó en su último discurso, o más bien amenazó a las empresas de telecomunicaciones con imponer más impuestos? Por una razón muy sencilla. No fue por intereses nacionales, sino que por ruines intereses privados. ¿Cuáles son los antecedentes? A estas alturas del partido, Ortega, en su calidad de empresario, probablemente es el hombre más acaudalado del país. No solo por la apropiación privada de los 5.000 millones de dólares provenientes de la cooperación petrolera venezolana y de los otros negocios que ha venido construyendo en el camino, sino porque controla o es dueño
o participa en los 3 negocios o las ramas de negocios más rentables del país. En primer lugar, la energía eléctrica. Es un secreto a voces quién es el dueño de la empresa Disnorte y Disur. La relatora especial para Nicaragua de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena, solicitó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que emita una resolución del seguimiento a las medidas provisionales otorgadas a los presos políticos en Nicaragua, en la que constante nuevamente el manifiesto incumplimiento del desacato del régimen de Ortega y Rosario Murillo. La solicitud fue realizada durante una audiencia pública conjunta de supervisión de las medidas provisionales dictada por la Corte IDH, en la que participaron familiares de los reos de conciencia y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Daniel Ortega dio el domingo un paso más hacia la instauración de un régimen del Partido Único en Nicaragua, sin el menor respeto por el sistema democrático, la pluralidad de los partidos o la libertad de opinión. El Ortega, el presidente del país centroamericano, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han obtenido la victoria en todos los ayuntamientos, el juego en unos comicios municipales que, al igual que en los últimos procesos electorales, consumaron una farsa incompatible con la democracia. Pero su salida del organismo será efectiva hasta el año 2023, razón por la que abogados explican que el país centroamericano aún tiene compromisos con la Corte. El hecho de que haya renunciado no significa que no tenga que rendir sobre todo lo que ya se ha accionado ante el sistema. Una integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió acceso al Estado de Nicaragua. Abrir sus puertas. Si las cosas están bien, entonces podemos ir y podemos escuchar lo que el Estado quiera decir sobre las situaciones que se demandan. Tras escuchar las exposiciones de las partes y la falta de justificación de la ausencia del Estado de Nicaragua, la Corte convocará a finales de noviembre a los familiares y organizaciones de la sociedad civil para emitir una resolución. José Adán Aguirre, expresidente del Congreso Superior de la empresa privada COSEP, fue trasladado nuevamente a las celdas de auxilio judicial de Managua, conocidas como el Nuevo Chipote. Así lo confirmaron fuentes ligadas a la organización empresarial. Aguirre fue condenado por un juez sandinista a 13 años de cárcel por supuestamente conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional o traición a la patria. Él fue arrestado el 8 de junio del año 2021. Nosotros, como Comisión Permanente de Derechos Humanos, básicamente lo que podemos señalar al respecto, que de nada sirve tener centros penales nuevos si se mantiene una política dictatorial, una política represiva, una política en donde las instituciones y los funcionarios no respetan. José Adán Aguirre fue trasladado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocidas como El Chipote, según denunciaron fuentes allegadas al empresario. Aguirre fue devuelto al complejo judicial considerado como un centro de torturas por grupos de derechos humanos al mediodía del miércoles 9 de noviembre, luego que el 18 de agosto lo habían enviado a arresto domiciliar por problemas de salud. La policía lo arrestó en junio del 2021 en medio de una ola de detenciones en contra de la oposición. En marzo del 2022 fue condenado a 13 años de cárcel por supuesta conspiración. En octubre del año pasado falleció su mamá. Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega no le permitió acudir a las honras fúnebres. Gracias por estar activo. Gracias por mantenerte conectado. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y te sigas conectando diariamente para que estés enterado de los últimos reportes más importantes. Gracias.